Nos acompaña hoy en Pistas Sonoras Mariana Heredia. Ella es argentina, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, profesora en la Universidad de Buenos Aires, entre otras instituciones de educación superior. Y hoy vamos a estar conversando con ella, que nos acompaña vía Zoom desde Buenos Aires, sobre su más reciente libro. Ella acaba de publicar un libro que se llama El 99% contra el 1%. ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Es un libro que apareció en Siglo XXI Editores. Y bueno, vamos a comentar algunos aspectos que aborda, que creo que son muy específicos de Argentina, pero algunas cosas pueden también tener su aplicación para otros países de la región latinoamericana. Muchísimas gracias por atendernos, Mariana. Gracias a ustedes por la invitación, un placer Sí, bueno, lo primero que te que quería podamos preguntar dialogar. ajá, es que, bueno, según lo que usted relata en el libro, bueno, lleva su buena cantidad de años estudiando a las élites argentinas, o al menos lo que en Ujú. el imaginario se consideran las élites. Y bueno, por este libro se desfilan capitanes de industria, corredores de bolsa, ministros, empresarios. Entonces, quería preguntarle de dónde surge el interés por este sector que para muchos de nosotros puede parecer muy hermético, ¿verdad? Ujú. Bueno, el interés surge como surgen en general los proyectos de investigación, identificando una vacancia, ¿no? Los investigadores, cuando empezamos a pensar a qué podemos dedicarnos en nuestras tesis, en nuestras investigaciones, tenemos que hacer un relevamiento del estado del conocimiento. Algo de lo desafiante que supone la modernidad es que la distancia entre lo que cada uno de nosotros sabe y lo que el mundo sabe sobre un tema se dilata, ¿no? Porque se acumula conocimiento, pero a tal velocidad que es difícil apropiárselo, entonces lleva un tiempo largo leer el estado de las discusiones, y en ese balance me daba cuenta de que en general teníamos mucho más conocimiento sobre los ciudadanos en relación con las élites políticas, ¿no es cierto?, sobre los más pobres en relación con los más ricos, que presuponíamos que ahí estaba la sala de máquinas, el lugar donde se tomaban las grandes decisiones, pero sabíamos muy poco sobre quiénes eran, qué hacían, qué desafíos se enfrentaban. Y entonces a lo largo de diferentes proyectos, que de algún modo este libro sintetiza, me fui acercando a distintos tipos de élite. Sí, que bueno, es algo que supongo que le preguntan a menudo, pero es que en las ciencias sociales latinoamericanas se estudia más la pobreza, pues es más accesible como objeto de estudio, lo contrario es menos común. Recuerdo el caso de una amiga socióloga que aquí en la universidad le rechazaron como tema de tesis una investigación que ella quería hacer sobre los condominios cerrados, o lo que allá en Argentina llaman los countries, ¿verdad? Entonces a veces es difícil llegarle a esos temas, ¿verdad? ¿Qué tan difícil resulta también el acceso a estos sectores como tema de estudio, ¿verdad? Porque hay familias que figuran en la prensa rosa y demás, pero hay también élites mucho más discretas, como usted lo señala en el libro. Exacto, es como, como decías, no sé cómo será el caso en Costa Rica, pero en muchas naciones latinoamericanas donde el Estado tiende a ofrecer asistencia a los hogares más pobres por seno, ¿no? De qué hacen con el dinero, con su vida, su juventud, sus amores, ¿no? Hay incluso desde de la prensa más amarilla, ¿no? Una mirada escandalosa y moralmente condenatoria de los más pobres, mientras que los más ricos se muestran poco, y cuando se muestran, muestran a aquellos que prefieren revelar de sí, ¿no? Entonces creemos que los más ricos son los bellos y famosos que aparecen en las revistas de celebrities, o creemos que son solo, se pavonean de sus éxitos en las revistas de negocios, cuando Ujú. en realidad son mucho más heterogéneos y no todos son tan brillantes, ¿no? Y tan ávidos de mostrarse públicamente, donde muchas veces simplemente que redacta, ¿no es cierto?, a pedido el perfil o las opiniones que quieren transmitir. Entonces, hay algo de estudiar a los ricos que es también los ricos, los poderosos, ver aquellos que son capaces o que quieren mostrarnos, ¿no? Y poder dar una mirada más humanizada, ¿no? Menos vistosa a veces, pero a la vez más certera, más realista, de quienes componen esos mundos. Bueno, eh, también quería preguntarle sobre algo que me pareció muy interesante de su libro, y es que se tiene la idea de que las clases altas o el 1% pertenecen a la oligarquía tradicional,
es decir, que tienen fortunas que vienen desde siglos atrás, que se remontan incluso hasta el siglo XIX. En Costa Rica te decía que esta oligarquía es la que se enriqueció con el comercio del café de Europa cuando nos integramos como al sistema de comercio mundial. En Argentina Ujú. es un poco diferente el proceso, pero sin embargo el panorama de la élite es más variado en la actualidad que esas familias de rancio abolengo que tienen esos Ujú. apellidos que muchos conocemos así como de toda la vida, ¿no? Claro, hay una parte de la preocupación que se centra en los ricos y poderosos que tiene que ver con la sospecha de que siempre ganan los mismos, de que logran reproducirse de generación en generación, ubicando esos lugares más encumbrados, ¿no?, de la riqueza o el poder. Pero eso es una hipótesis, hay que observarla en cada caso nacional, a ver si se Claro. observa o no se observa. Y lo que es cierto es que las clases más altas, del mismo modo que las clases medias o en los sectores populares, son sujetos históricos en el sentido de que enfrentan desafíos como el cambio tecnológico, como el cambio geopolítico, ¿no?, como las transformaciones en el modo de hacer negocios que las obligan a adaptarse para poder eventualmente lograr perpetuar en el tiempo sus posiciones privilegiadas. En el caso de América Latina, como muy bien decías, en general se consolidaron familias de origen europeo, ¿no es cierto?, que llegaron al territorio con la colonización, que lograron subordinar a las poblaciones nativas, en algunos casos diezmándolas, ¿no es cierto?, que Ujú. tras muchas guerras de fracciones o conflictos intestinos lograron fortalecer estados nacionales y que se insertaron, como bien decías, en el comercio internacional como productoras de algunos bienes primarios fundamentales, ahí aprovechando las ventajas comparativas de cada nación. En el caso de Costa Rica, el café; en el caso de la Argentina, la carne y los cereales. El tema es cuánto después, con las transformaciones que fue proponiendo el siglo XX, lograron o no permanecer en esos lugares. En algunos países hay más estabilidad y más capacidad de perpetuación; en otros, como la Argentina, habría que ver cómo es el caso de Costa Rica, donde la inestabilidad política y económica, el paso de un modelo agroexportador a uno industrial, a un proceso de financiarización que generó muchas inestabilidades eh, y derrumbes económicos, hay bastante porosidad, digamos. Hay pocos apellidos que se hayan perpetuado, al Ujú. menos a nivel nacional, en el control de las grandes riquezas y las posiciones más importantes del poder central. Hay que ver en cada país cómo se dio ese proceso. En todo caso, me parece que hay un elemento fundamental también para matizar la idea de oligarquía, que es que aún a fines del siglo XIX, principios del XX, los principales recursos de nuestros países no necesariamente estuvieron siempre en manos de residentes, ¿no? Hubo siempre una presencia importante, primero de los colonizadores y después de las empresas británicas, norteamericanas, europeas, que aportaron financiamiento, recursos, saber hacer, ¿no?, que también los hizo socios de nuestra riqueza. Y que hoy hablar de capital en América Latina no necesariamente es hablar de latinoamericanos, ¿no?, porque una parte de ese capital no tiene un origen local y no necesariamente tiene un destino local, porque hay muchos latinoamericanos que invierten en otros lugares del mundo. Claro, bueno, acá lo que pasó es que muchas de esas familias de la oligarquía, pues, quedaron los apellidos, pero la fortuna se dilapó, ¿no? Con el tiempo. En Muchos, Argentina dicen lo mismo, quedan de adorno, ¿no? O sea, tienen como el poder simbólico que se atribuye a esa vieja riqueza, ¿no es cierto? Aun cuando no necesariamente son quienes detentan los mayores patrimonios. De hecho, la literatura, me imagino que también en Costa Rica, las novelas, ¿no? Las telenovelas, incluso muchas veces relatan viendo esa riqueza que tenían y buscan ubicar estratégicamente a sus hijos, aprovechando esa alcurnia que todavía detentan las familias herederas de la oligarquía. sí, en regiones que fueron muy importantes durante la colonia española, como lo que hoy es Perú o México, sí existe como una idea muy fuerte de que el poder económico ha sido mantenido como por los criollos, ¿verdad? Estos Ujú. descendientes de españoles. Pero ¿cómo se complica este panorama de un país como Argentina que tuvo este cambio demográfico tan importante en el siglo XX con una inmigración europea tan grande, especialmente desde Italia, un poco de España también? Ujú. Bueno, de hecho,
si bien una de las características de la Argentina es que la tierra quedó en manos de argentinos, en todo caso de residentes en el país, entonces a diferencia de lo que ocurre, no sé, con los minerales en Chile o con otros recursos en Centroamérica, donde el lugar de las empresas multinacionales o extranjeras fue muy fuerte, en la Argentina el recurso natural fundamental, que era la tierra, quedó en manos de argentinos. Pero esas diferentes oleadas de migraciones se correspondieron también con distintas oleadas de prosperidad. Hay que pensar que el mundo de la riqueza también está compuesto por capas geológicas de familias que van accediendo, ¿no? A la prosperidad por distintos mecanismos. Y en el caso de la industria en la Argentina, lo que se constata es que gran parte de los grandes industriales argentinos, incluso los que hoy forman parte del podio de Forbes, tienen apellidos italianos, ¿no? Porque fueron aquellos que tuvieron, sin tener grandes estudios, pero teniendo visión para los negocios, los que más aprovecharon esa complejización de la estructura productiva que empieza a darse en los años 30, 40, 50, con un Estado además, que del mismo modo que en Brasil, México, los acunó, ¿no es cierto? Trató de protegerlos para que pudieran crecer. Pero en Sí. todo caso, la Argentina tiene efectivamente una gran porosidad que se observa incluso en los últimos años, que fueron años de empobrecimiento. Ahí hay un trabajo de una chilena que me gusta mucho, que se llama Florencia Torch, que dice polarized but fluid, ¿no? Que incluso en momentos donde la sociedad se vuelve más polar, donde la distancia entre los que más y menos tienen se estira, existe la posibilidad de que algunos ganen, ¿no? Y es el caso en la Argentina, por lo menos en el caso nacional que yo estudié con más profundidad. Perdón, ahí apagué el WhatsApp para que no nos moleste. Sí, no hay problema. Hay un aspecto también fundamental en su libro cuando se refiere a esta idea de una burguesía nacional, que es un concepto que ahora queda un tanto anticuado, ¿verdad? Y que también, bueno, en el caso histórico de Argentina, en el peronismo se hablaba mucho de burguesía nacional, porque de alguna manera, como si ya nos adelantaba el capital, se ha ido volviendo más transnacional, ¿verdad? Los ricos de un país pueden tener inversiones, propiedades, fábricas en otros países, incluso salvaguardar sus ganancias en paraísos fiscales, que es muy común. Entonces, Ujú. me gustaría que hablara un poco más de eso, sobre esta financiarización, ¿verdad? Que para algunos nos puede parecer algo confuso, enrevesado, porque ya no Claro, es por ver la riqueza supuesto. solo como tener una fábrica de zapatos o alquilar inmuebles o tener una Ujú. cadena de hoteles, sino bueno, que implica otros procesos más complejos con la economía mundial, ¿no? Exacto, muy interesante lo que me preguntas, Marvin, porque, digamos, la idea de 1% a veces nos hace pensar que estamos hablando de estructuras sociales independientes, ¿no? Donde existe el 1% peruano, el 1% costarricense, el 1% argentino, cuando en realidad la idea de 1% pegotea, digamos, superpone distintos principios de desigualdad. Uno de ellos es, como decías, la desigualdad económica. La desigualdad económica remite a la capacidad de aquellos que tienen gran liquidez, ¿no es cierto?, grandes recursos, de motorizar o abortar proyectos de inversión susceptibles de generar puestos de trabajo, mayor riqueza en distintos territorios. Hoy quienes tienen mayor liquidez, digamos, tienen un tablero global de actuación, ¿no es cierto? Claro. Si bien hay ricos norteamericanos, europeos, costarricenses, mexicanos, argentinos, incluso en América Latina, quienes tienen más patrimonio están buscando hacer negocios en lugares que no necesariamente se limitan a sus fronteras nacionales. Entonces, hoy el desafío para América Latina ya no es tanto como comprometer a sus burguesías nacionales o acunar, ¿no?, un grupo de empresarios con espíritu patriótico, sino cómo manejarse en un capitalismo, como decías, más financiarizado, en el sentido de que se puede hacer mucho dinero sin necesidad de tener una actividad económica directa, ¿no?, sino colocando en bonos, en inversiones diversificadas ese patrimonio que uno logró acumular, y en un tablero muy diverso. Entonces, América Latina ahí tiene que ser muy, muy cuidadosa en cómo atraer esas inversiones y cómo hacer que esa ganancia empresarial tenga un mediano plazo, tenga efectos benéficos sobre las mayorías. Entonces, ese es uno de los desafíos concretos. El otro es también cómo esas ganancias que son obtenidas por locales o por extranjeros sean reinvertidas, de algún modo se queden en el territorio, sigan ampliando ese círculo virtuoso del crecimiento y no se escapen, como decías, a paraísos fiscales donde logran eludir responsabilidades fiscales, responsabilidades financieras. Y también, y acá un elemento importante en relación con el 1%
y la idea de hacer tributar a los ricos, es que nuestros países contribuyen a la riqueza de esos ricos globales. Claro. Usamos teléfonos, marcas de vestimenta de moda, ¿no? Procesadores digitales que nos conectan con el mundo y que hacen que una parte de nuestros recursos también fluya a esa riqueza que está radicada en los grandes centros globales. Entonces, ojo con la idea del 1%, porque claramente, aun cuando el gobierno costarricense o argentino lograra blanquear toda la riqueza de los ricos locales y hacerlos tributar, la magnitud de recursos que obtendría jamás sería equivalente a la que puede obtener el gobierno francés o el gobierno norteamericano de aquellos que acumulan grandes fortunas que traccionan de distintos puntos del globo. Sí, que eso es un tema que usted aborda en el libro también de los impuestos, un poco también los trabajos de Piketty, ¿verdad? Que ha ¿Mm? sido como muy influyente en ese sentido. Y a veces, claro, uno escucha en el discurso latinoamericano y aquí en Costa Rica también como un poco de ¿Mm? pensamiento mágico de que paguen los ricos y que ¿Mm? eso ya es como una solución redistributiva ¿Mm? que tal vez es como moralmente satisfactorio, digamos, como decir, como que pagan los ricos, porque muchos no pagan o digamos, Es que tienen deberían hacerlo, claro, pero para pero ahí, pero, ahí ¿por la qué? Porque diferencia. hay limitaciones en esa idea también, digamos, pero bueno decirlo. Exacto, y una de las limitaciones es creer que todo se juega en la legislación, ¿no? Que simplemente incrementando por ley la carga tributaria de los más ricos, eso necesariamente va a redundar en un incremento de los recursos recogidos por nuestros estados, cuando en realidad el gran desafío en la mayor parte de las naciones latinoamericanas es menos promulgar leyes que hacerlas cumplir, que hacerlas efectivamente cumplir y donde en nuestros países tal vez lo más importante no es el 1%, el 0,1%, el 0,01%, como uno sí puede visualizar en los Estados Unidos o en Europa, que el 10%, que son muchas veces, ¿no? Los jueces, los comunicadores, los profesores universitarios, que no se sienten parte de la élite, pero que tienen una distancia importante también con quienes menos ganan en nuestros países, ¿no? Ahí yo me divertía mucho cuando hacía las entrevistas porque nadie se siente 1%, nadie se siente rico en la Todo Argentina. el mundo es de clase media, es un poco como acá, ¿no? Todos somos clase media, incluso los pobres que también le ponen onda y son de clase media o se definen como tales. Entonces ahí está también la ecuanimidad de los analistas de decir, efectivamente, nuestras clases medias altas o altas están muy privatizadas, sienten muchas veces que trabajan mucho, ¿no? Yo los llamo los acogotados en el libro, en el sentido de que están, ¿no? Súper Ujú, explotados, trabajando muchísimo y con la sensación de que los ingresos no les alcanzan, pero claro, porque están también muy privatizados. Mandan a sus hijos a colegios de élite, se ujú. van de vacaciones a los destinos turísticos más costosos del planeta, Salud ¿no? Se tiene que privada pagar también. seguridad privada, ¿no? Entonces, hay algo de todo eso que hace que nunca alcance, porque la lógica del mercado precisamente es la generación de necesidades que todo el tiempo están insatisfechas y que hacen que haya que trabajar más para pagar más. Sí, ahora usted nos ha adelantado un poco de esto, pero también el libro menciona que cuando hablamos de élites hay diferencias importantes entre los países periféricos y centrales, obviamente, ¿verdad? Una cosa es Jeff Bezos y otra, quien pueda ser la persona más rica de Argentina o de, Ujú. o de Costa Rica o de Uruguay, ¿verdad? Las dimensiones Exacto. son abismales a veces, ¿no? Sí, y también muchas veces la lógica matemática, que cree que $1 millón significa lo mismo en Nueva York o en una provincia distante, ¿no es cierto?, de Centroamérica, ¿no? O sea, con $1 millón se pueden hacer cosas muy distintas según dónde uno los posea, ¿no? Y yo diría, el ricos latinoamericanos son menos ricos, pero son mucho más discrecionales e impunes. Entonces, con menos riqueza pueden hacer muchísimo más. Claro. ¿No? Pueden comprar muchas veces impunidad judicial, pueden comprar la seguridad de las policías públicas, pero que los tratan de manera preferencial, pueden comprar cosas que no deberían legalmente estar a la venta, como órganos, vidas de personas, ¿no? Como cosas atroces, pero que hay algo de esa impunidad que se los habilita. Entonces, la pregunta tiene que ser menos por la magnitud de sus fortunas que por la significación que esas fortunas tienen en territorios que son más pobres, ¿no? Sí, sí, claro. Que sobre esa impunidad, digamos, a veces desde una perspectiva crítica, un poco caricaturesca, se tiene la idea de que las élites de los países tienen poderes como casi limitados para incidir en la dirección de Ujú. un país, en su política fiscal,
un poco, bueno, esta vieja idea marxista de que la democracia liberal es como el club de negocios de la burguesía, ¿verdad? Pero el panorama que usted nos presenta de las élites es que no siempre comparten los mismos intereses y si bien, claro, tienen impunidad y tienen influencia, sus grados de influencia son muy variados también, ¿verdad? Claro, es como si uno llegara a una sala y le preguntara a un grupo de personas en qué se parecen y en qué no. Depende. Tal vez se parecen en la razón que los trajo y los convocó a ese lugar, pero según a qué estímulo uno los enfrentara, aparecerían diferencias, ¿no? Más o menos profundas. Lo mismo existe con la élite, digo. Hay élites en América Latina que han vivido y prosperado gracias a la protección de los estados nacionales, y otras, en cambio, que han tributado porque no pueden desplazar sus fortunas, porque dependen de la explotación de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, cuánto el Estado tiene que intervenir o no, eso genera mucha controversia en distintos grupos de élites, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, hay que sostener los salarios? Bueno, para algunas es solo un costo, para otras son potenciales consumidores. Entonces, también en términos de política salarial muchas veces tienen discrepancias. Y el tema que traes, Marvin, es importante también porque hay algo de ese poder del dinero que beneficia a la élite que circunstancialmente tiene ese dinero, pero puede perderlo. Entonces, es una lógica, del mismo modo que la lógica de una justicia independiente subordina a las élites a cumplir con ciertos preceptos, la lógica de la acumulación de capital también las condena a tener que ser las que siguen acumulando capital y buenos amigos, ¿no? Porque en el momento en que no los tengan, todo ese aparato se puede volver en su contra, ¿no? Entonces, Sí. hay algo de ese poder discrecional que es a la vez la fortaleza y la debilidad de las élites, porque, digamos, hoy la suerte puede estar de tu lado, pero mañana puede no acompañarte, y bajo esos criterios, el que tenga más riqueza y más influencia va a poder volverse en tu contra, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece importante salir de la lógica cuantitativa, que siempre es más, menos, ¿no? Para entrar en una lógica más cualitativa, que es de qué manera, ¿no? Se vive, se ejerce la riqueza y el poder en distintas zonas del planeta. Y eso se hace con otros o sin otros, ¿no? Mm, Ahí Charles Tiki tiene una idea importantísima, que es que la reproducción de las desigualdades no depende tanto de quienes se benefician o se perjudican de las desigualdades, sino de los eslabones intermedios, ¿no? De los mm, maestros, de los médicos, de los policías, de los políticos, de las autoridades de distintos niveles que se pliegan o no se pliegan, ¿no? Al poder del dinero. Y también a las sociedades que fortalecen o no fortalecen a esos eslabones intermedios para que puedan o no puedan cumplir sus tareas. ujú. Ahora, si bien la idea de que el 1% contra el resto no necesariamente sirve para combatir la desigualdad, ¿no cree que puede tener como cierta fuerza aglutinadora para algunas propuestas políticas, ¿verdad? Porque si recordamos este discurso, el 1% surge un poco como al calor de lo que fue el 15M en España, luego la candidatura de Bernie Sanders en Estados Unidos. em, Tiene un poder movilizador también que uno lo podría asociar como con el populismo, diciendo populismo sin calificativos, negativo o positivo. Eh, pero bueno, ¿qué fortalezas y qué debilidades también puede tener esta idea? Puede caer nada más como un antagonismo demasiado fácil a veces también. Bueno, la idea del 1% surge como contraposición a la idea de pobres o de empobrecimiento. En ese sentido, tiene el gran mérito de haber restituido una mirada relacional sobre las desigualdades sociales. Es decir, el problema de las desigualdades no son solo los pobres o los desempleados, es toda la estructura distributiva y laboral que está generando, ¿no?, cada vez más excluidos o cada vez más personas que encuentran dificultades para tener un trabajo que les procure una vida digna. Entonces, ese primer paso es innegable y es fundamental, como también es innegable y es fundamental que haya puesto el foco sobre un conjunto de ricos globales que a través de las plataformas digitales o a través de los mercados financieros o de grandes innovaciones tecnológicas lograron acumular fortunas y cómo se están multiplicando, ¿no? Hay algo notable Sí. del capitalismo globalizado, que es que multiplica a los multimillonarios, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, un aporte que no podemos desconocer. El tema es que hay veces que los aportes, si no se renuevan, si no siguen avanzando, se estancan y nos llevan a seguir girando en redondo, sobre todo cuando no están adaptados a los problemas que queremos resolver. Entonces,
yo diría el 1% corre el riesgo de desembocar en tres grandes coartadas. Una, excluir al 2, al 3, al 4, al 5, al 10% que vive bastante cómodo y también es corresponsable del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, la primera coartada, la de eximir en un ecuménico 99% a gente que se parece muy poco a los pobres que viven Sí, privaciones o a los trabajadores que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. La segunda coartada es creer que con un clic, aumentando los impuestos y de un día para el otro, como una solución mágica, solo transfiriendo recursos se van a resolver las desigualdades. No es cierto. Si no trabajamos sobre instituciones públicas más robustas, un modo de crecimiento que pueda derramar responsabilidades y beneficios de manera más igualitaria, ¿no es cierto? La distribución de hoy va a terminar dando lugar a una nueva concentración mañana. Entonces, las soluciones mágicas generan ilusión, pero también generan grandes desilusiones. Entonces, la cuestión impositiva es uno de los tantos temas que tenemos que plantearnos en América Latina para mejorar las condiciones de las mayorías. Y la tercera, diría, que nos compete específicamente a los comunicadores y a los científicos, intelectuales, es la pereza intelectual. Es no creer que solo inflando emociones y sacando a la gente a que grite ¿no? ujú, Y que haga catarsis por su angustia en las calles, se va a poder solucionar la enorme complejidad del mundo en que vivimos. Hay algo del capitalismo contemporáneo que ha logrado emanciparse de los conflictos sociales de la posguerra. Antes, en la medida en que los empresarios necesitaban trabajadores, si los trabajadores hacían huelga, se rebelaban, eso era un problema que les impedía poder reproducir ellos sus condiciones ventajosas. Hoy ya no es así. Entonces, en este capitalismo financiarizado, donde los ricos pueden ir a depositar su riqueza en otra parte, hay que repensar cómo planteamos el conflicto, cómo planteamos la distribución de una manera inteligente, ujú. porque algunas soluciones pensadas para otros tiempos, por ahí ya dejaron de ser tan eficaces. Bueno, sí, usted menciona en el libro que las actividades más rentables no necesariamente son las que requieren más trabajadores. Por Ujú. ejemplo, bueno, el cultivo de la soja en Argentina, ¿verdad? Que es más bien como una explotación brutal del terreno y de la naturaleza, más que una inversión como excesiva en mano de obra, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, digo, ese es un riesgo permanente en América Latina, ¿no? Se habla de la maldición de los commodities, o la maldición de tener un recurso natural que sea, ¿no? El petróleo en los países árabes, los minerales en algunas regiones de América Latina. El tema es que pueden ser un punto de partida para una economía más compleja, para trabajos más calificados, ¿no? Para construir una sociedad más equipada. El riesgo es, si no, que sean apropiados de una manera transitoria, pero que no dejen más que el destrozo y la fortuna de unos pocos, ¿no? Sí, Y eso creo que es un desafío que enfrenta la región prácticamente desde la creación de los estados nacionales, ¿no? Cómo generar capitalismos inclusivos. Y tal vez una parte de la respuesta está en la consolidación de un mercado común, ¿no? Donde la región pueda eh, negociar colectivamente frente a las grandes potencias, ¿no? Donde pueda priorizar el bienestar de las mayorías frente a otros objetivos, tal vez, sí. con los que nos enamoramos, pero son menos prometedores, no sé. Sí, que bueno, ya nos decía un poco esto, pero usted problematiza las transferencias sociales, que es otro de las, a veces, aspectos que se ven como soluciones mágicas, ¿verdad? Que Ujú. usted apunta que Sí, generalmente además de soluciones mágicas, soluciones muy modestas, porque que una persona sí, viva de la asistencia pública, la verdad es que como utopía es bastante modesta, ¿no? sí. Usted señala que debería verse más como una medida de emergencia que como una fuente de ingreso fijo para una familia, Ujú, para una persona, ¿no? ujú, Pero bueno, ahora que se habla mucho también en el primer mundo, creo que todavía estamos muy lejos de eso acá, de ingreso básico universal, no se estaría entrando en un modelo similar como de nada más universalizar las transferencias y ujú, puede ser. con las mismas limitaciones que tiene ya ese modelo, digo. Claro, bueno, durante la pandemia fue una discusión que se reactivó, ¿no es cierto? En la medida en que había muchas actividades que no podían tener lugar y que muchos gobiernos adoptaron transferencias de ingreso a los hogares como una manera de compensar las pérdidas, e incluso al constatar que desde hace
años los planes sociales o las transferencias, los cash transfers, como lo llaman en inglés, las transferencias de ingreso que estaban pensadas como un paliativo, ¿no? Como una especie de soporte transicional para una reconversión productiva o tecnológica, se volvieron un componente más de la canasta de ingresos de los sectores populares, ¿no? En América Latina, incluso cuando los gobiernos de las nuevas izquierdas lograron reactivar la generación de empleo y lograron reinsertar a muchos ciudadanos en las tareas remuneradas, igual esos salarios eran tan bajos que a veces necesitaban seguir contando con este flujo de ingresos adicionales que puede ofrecer el Estado. Tal vez sí puede ser una manera, lo que pasa es que hay que pensar que son muy bajos, ¿no? Y que incluso quienes viven en los países centrales, digamos, yo viví un tiempo en Estados Unidos, un tiempo en Francia, y la verdad que la gente que solo vive de esos ingresos básicos Ujú. muchas veces está desconectada del resto, siente que no tiene un sentido claro en su vida, ¿no? Como hay algo de poder también ofrecer un horizonte superador donde las cargas y las recompensas estén distribuidas, porque eso también supone una distribución de los reconocimientos, ¿no? De que no es simplemente que hay una parte de la población que vive, digamos, de la caridad, sino que es necesaria, porque la verdad es que hace falta mucho esfuerzo para que nuestra región pueda seguir prosperando, digamos, ofrezca un mejor futuro a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, sí, un salario universal puede ser un condimento más, pero me parece que hay que pensar también esto, cómo ofrecerle a las jóvenes generaciones algo más que la supervivencia material, ¿no? Que Sí, es el compromiso con la construcción de una sociedad más rica en todo sentido, ¿no? claro. Que uno piensa también con la volatilidad política de la región, como una iniciativa como la de el ahora presidente de nuevo de Brasil, Lula, que era esta Bolsa Familia, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, se sacó a millones de personas de la pobreza, que tiene mucho mérito, pero puede llegar otro gobierno y nada más echárselo abajo, o en algún momento el Estado, por alguna coyuntura económica distinta, no tiene la misma capacidad de redistribuir recursos porque está recibiendo menos ingresos. Entonces también es muy Sí, o volátil. peor, digamos, o los usa como recursos extorsivos, digo, hay que saber, Sí, sí, digamos, que esos recursos funcionan tanto como paliativos de la pobreza como pacificadores del conflicto social, ¿no? Entonces, está muy bien, o sea, esos sectores excluidos no encontraron otro modo de hacerse oír que cortando las calles, que manifestándose, que mostrando ostensiblemente su reclamo frente a la sociedad y frente a las autoridades. El tema es que, bueno, depender del Estado los pone en un lugar de vulnerabilidad. En la medida en que los Estados tengan recursos, esas transferencias van a ser sostenibles. En la medida en que no los tengan, bueno, también parte del juego político es eso, ¿no? A quién le doy, a quién no le doy, ¿por qué? claro. ¿Qué me das a cambio? ¿No? Entonces, es paradójica la situación del salario universal porque a la vez transfiere, al transferir dinero, eh, la autoridad de esas familias de decidir para qué quieren usarlo, para endeudarse, ¿no? Para comprar alimentos, para pagar el colegio de sus hijos, para comprarse una máquina de coser, o para jugar a la lotería, ¿no? Entonces ahí transferir recursos es transferir libertad y después hay que estar dispuesto a aceptar lo que esa libertad disponga, Ujú, pero a la vez es una libertad que depende de que la sociedad y el Estado puedan y quieran seguir transfiriendo esos recursos, cosa que no necesariamente es algo beneficioso para esa familia, ¿no? claro. Bueno, ya para ir concluyendo, si, como nos dice usted en su libro, la obsesión por los ricos no necesariamente ayuda a disminuir la desigualdad, em, en sociedades como las latinoamericanas, con tanta desigualdad, y haciendo una pregunta quizás en exceso general, ¿hacia qué direcciones más efectivas podría orientarse un país para reducir las desigualdades? Entendiendo también, bueno, que cada cual tendrá sus particularidades, y bueno, el caso argentino es muy diferente al caso de Costa Rica o al caso Ujú. de México, pero bueno, ¿qué podría plantearse como alternativa que, más allá de la indignación moral, digamos, que es fácil, Bien. satisfactoria, ¿no? Exacto, yo creo que la indignación moral pues, es efectiva para movilizar voluntades. El tema es que para que no languidezcan o para que no se frustren es necesario tener un horizonte de solución que ofrecer. Y ahí yo creo que hay como por lo menos dos o tres grandes elementos. Uno es cualificar al capital, pensar que el capital no es nada más o menos, sino es cómo se lo invierta y que no da lo mismo un capital con responsabilidad ambiental y social que un capital golondrina que viene a
buscar ganancias fáciles, ¿no? Generando el destrozo que sea necesario para salir corriendo en busca de otras ganancias extraordinarias. Hay un montón de empresarios que aman el trabajo que hacen, que son responsables por sus trabajadores, que tienen un compromiso ético con las naciones en las que residen. Hay otros que solo quieren hacer dinero. Bueno, entonces está, digamos, ahí en los gobiernos y sus sociedades poder cualificar qué tipo de capital es más afín con una sociedad más integrada y más próspera para todos. La otra cuestión creo yo que es fundamental es generar instituciones de bienestar que integren a los ciudadanos de distintas extracciones sociales, ¿no? O algo que se fue perdiendo con el neoliberalismo, que es la idea que el Estado tiene que ofrecer servicios de calidad, no solamente para los más pobres que no los pueden pagar, porque terminan siendo, digamos, servicios empobrecidos y circunscriptos al gueto de hogares y familias que tienen, digamos, más privaciones, ¿no? Hay que volver a Es una generar. forma de segregación también geográfica diferente, Exacto, ¿no? exacto, que el Estado no sea, ¿no? Una comunidad de excluidos, sino un espacio de encuentro entre personas que tienen distintas trayectorias y que pueden desarrollar afinidades y todos sus talentos. Digo, yo pensaba en el caso de las repúblicas socialistas, la cantidad de talentos deportivos que identificaron, de chicos que hoy en América Latina, si no tienen un colegio que identifique, ¿no? Sus habilidades para jugar al ajedrez, para correr, para escribir poesía, bueno, nunca van a poder hacer su aporte a la humanidad, ¿no? Ahí hay algo de generar ese espacio para el desarrollo de empatías, ¿no? De comunidades nacionales fuertes y de talentos individuales que puedan desplegarse. Entonces, instituciones de bienestar fuertes. Y después yo creo que un poder político democrático, controlado. Yo creo que en América Latina hay algo de los liderazgos que muchas veces logra traccionar el progreso de las sociedades, pero después le cuesta mucho transferir el carisma a las instituciones que sobrevivan a esos grandes protagonistas de la historia, ¿no? Que logren generar sistemas judiciales robustos, que puedan ponerle límites, que puedan respetar una prensa independiente, que pueda hacer crítica, ¿no? Toda esa infraestructura de la democracia que acompaña a los grandes carismas, pero que es muy importante también para disciplinar al poder político de turno, ¿no? Porque elites va a haber siempre, esa es una de las conclusiones, creo, más perturbadoras que nos deja la historia y la sociología. El tema es que haya poder y riqueza no necesariamente significa que ese poder y esa riqueza sea tan dilatado, tan polar, tan discrecional. Puede haber un conjunto de instituciones que controlen, moldeen, orienten el poder de una manera un poco más virtuosa que como se ha ido desatando en los últimos años, de todo compromiso, ¿no? Con la construcción de una sociedad mejor. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo a Mariana Heredia, doctora en sociología y autora de este libro que se llama El 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Apareció en Siglo XXI Editores y bueno, creo que en toda Latinoamérica se puede conseguir en su versión digital para dispositivos digitales por si les interesa profundizar más en algunos aspectos que hemos conversado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marvin. Un placer conversar con ustedes.